Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a otra sesión de el taller de cuento del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Estamos aquí como todos los viernes para justamente hablar en torno a los cuentos de uno de los participantes. No puedo decir participador porque la palabra no existe. Y bueno, del taller, de modo que podamos conversar hoy sobre sus cuentos. Habíamos quedado la semana pasada, todavía faltaban dos personas por dar su parecer en torno a los cuentos de Teresa Ovalle. Entonces no sé si Andreina ya llegó y Soriana ya llegó para que digan si van a hablar o no van a hablar, si solamente van a hablar de lo de Félix. A ver, Andreina, Soriana, ¿están por allí? Si están, por favor, manifiéstense. Creo que tenemos que tomarnos de la mano para que se manifiesten. Armando, bueno, ajá. Armando, pero también faltaría digamos, tu criterio, ¿no? Sobre los cuentos. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y no tenía más nada que agregarle. Ok. Entonces quedaría redundante que yo me pusiera a decir cosas como si fueran nuevas, cuando ya con lo que dijeron John Daly, lo que dijo José Napoleón, lo que fueron diciendo todos ustedes, ya se dijo prácticamente todo lo que yo iba a decir, porque estoy de acuerdo con eso. Entonces, por eso no le vi sentido mucho a mi intervención la semana pasada. Pero fíjate, Armando, yo quería, no sé si es posible, decir una cosita agregar algo sobre. Fíjate, yo después he estado, bueno, no solo conversando con Teresa sobre esos cuentos, sino también he estado como pensando un poquito en lo que los compañeros dijeron, ¿no? Y fíjate, yo le decía a Teresa que a mí me parecía que, digamos, el cuento tal como está, yo había dicho la semana pasada que el cuento tal como está es así como un vuelo rasante sobre la vida de Tina, ¿no? Y quería oír tu criterio porque yo también creo que hay como cada uno de esos apartes, digamos, podrían constituir un cuento. De hecho, al principio lo vi así como cosas como inconexas, pero después me di cuenta de que por lo menos en el cuento están presentados como dije antes, ¿no? Como un vuelo rasante sobre la vida de esa persona. Pero es posible, por ejemplo, en una saga de cuentos, de novelas, etcétera, que tú hagas como eso, pues como una especie de abreboca, digamos, como me decía Teresa en estos días. ¿Eso es posible o no tiene mucho sentido? ¿Cómo de abreboca? Eso no lo entiendo. Ajá, que tú des como ¿cómo te digo? Como sí, una explicación así en líneas generales de lo que es la vida de esa persona y después lo abordes en aspectos particulares o en momentos particulares o con personajes particulares, etcétera. No sé si me no tiene mayor sentido porque no es oral. Recuerda que si fuera oral tendría sentido. Pero al ser escrito tú puedes volver la página, puedes retroceder, puedes avanzar. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, hacer como una introducción y después presentar todo lo demás. En el siglo XIX algunos escritores lo hacían. No eso de esa manera, sino que anunciaban prácticamente y el de fulano de tal o fulana de tal hacía tal cosa, yo no sé cuánto, y le sucedió algo, yo no sé qué, y esta es su historia. Pero eso quedó en desuso. Hoy en día vamos directo, pues. Y sobre todo teniendo en cuenta que las redes sociales son así, todo rápido, rápido, rápido. Entonces un cuento en el que haya una entrada y entonces, bueno, miren, les presento a los personajes, denle la mano, sea de educado, tal cosa, salude, yo no sé cuánto. La gente se va a ir, pues, antes de que empiece, a menos que se lo tomen en broma, pues, a menos que sea una echadera de broma, pero que se note que sea una echadera de broma.
Mira, Siempre hay excepciones. Ajá. bueno, Dieter, bueno, yo no sé, para o escuchar brevemente a Andreina y a Soriana, pero la verdad es que ya yo hice los cambios a partir de las observaciones que me hicieron. Efectivamente, como me dijeron la mayoría, yo saqué del de Tina varias historias. El de Antonio y el Domador también lo voy a modificar respondiendo a los señalamientos que me hicieron y ya estoy trabajando en eso. Y bueno, eso ya yo realmente consideré todas las observaciones y estoy trabajando ya en algo distinto. ¿Ves? Entonces no sé qué dices tú, Armando. A mí me no, parecía bueno, importante. si Soriana tiene algo distinto que decir o Andreina, chévere, que lo digan y seguimos entonces después con Félix, no hay ningún problema. Ujú. Pero no sé, creo que Soriana llegó. Vi un mensajito arriba y ella es la que se manifiesta con mensajito. Pero no, Llegó, no la pero veo. volvió a salir. Volvió No a salir. están las dos, no están las dos. Ok, entonces vamos a seguir adelante, vamos con Félix y vamos a ver, pues, quién comienza con la interpelación a Félix. Bueno, si quieres arranco por acá, Armando. Dale, Napoleón. Okay. Bueno, el cuento de Cristo vive es un cuento que cambia totalmente la forma de no, digamos, la estructura como es del cuento, que me gusta bastante como lo hizo Félix, y entonces viene a plantear una situación particular entre las divergencias y las convergencias de lo que podríamos llamar lo religioso, ¿no? De esta manera. El autor continúa con el proyecto de cuentos que tiene como referencia las figuras inanimadas. De acuerdo a lo que ha dicho Félix, pues él continúa con este proyecto, en el cual, dándole vida a la escultura de Cristo crucificado, el autor lo vuelve de carne y hueso y lo lleva a andar y recorrer, sobre todo en las noches, ese mundo que tanto le gusta a Cristo y al autor en el cuento, lógicamente, ¿verdad? Nos lleva entonces por una presentación totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Y el autor lo devuelve a aquella época famosa del Siete Rojo, vía Pavia, que supongo que el autor le gustó mucho esa ruta como tal allá en la vía Barquisimeto-Carora. Y espacialmente, pues yo lo ubicaría en los años de los 60, 70 del siglo pasado. Me gustó bastante esa parte estructural, cómo está conformado el cuento, y en los comentarios, digamos, entre comillas, que hago por acá, entre allí nombra penumbroso y caluroso, que suena como una cacofonía, también por allí, y cuando él dice que él pidió un trago de alcohol, yo preferiría que lo cambiara a ron o a whisky o otro tipo de licor y no dejarlo genérico, porque recuerda que esto va a ser leído en otros países, entonces si le coloca ron, whisky, pero si lo deja como alcohol, para muchos puede que les cause cierta confusión. Eso en cuanto a los comentarios que tengo por acá. Y finalmente, bueno, eso es lo que yo tendría que decir con respecto al cuento de Cristo vive. En cuanto al otro, al de un amor pervertido, ¿verdad? El cuento resume la vida que transcurre entre el inicio y final de una pareja, Clement y Robert. El inicio se desarrolla normalmente en sus vidas hasta la muerte de la esposa, cuando todo cambia y da un giro que nos sorprende y que se prolonga hasta el final del cuento. Esto me hace pensar que esto es como un buen ejemplo para aquellos que trabajan o les gusta mencionar mucho el viaje del héroe, ¿no? Considerando que Clement al final pues da un viaje o un giro de 180 grados con respecto al inicio del cuento, lo que se podría nombrar para algunos el cuento del viaje del héroe. Y me pareció un cuento bien estructurado, bien escrito, y al que no le encontré elementos negativos, salvo la última oración, donde dice: estuve casada con un hombre que jamás conocí. El autor viene ya diciendo, esto ya lo viene diciendo con anterioridad. El autor, ya lo dice. Entonces, como que redunda, y yo creo que al lector
parece que al lector lo lleva hasta explicarle todo, y pienso que se le deba dar en algunos casos alguna libertad de deducción, no darle al lector todos los detalles, sino que el lector tenga libertad de deducir. Entonces esa frase de estuve casada con un hombre que jamás conocí, me suena como muy repetitiva y está generando cierto ruido que no le deja al cuento finalizar de una mejor manera. Otra cosa que tengo por acá es el cuanto allí se le escapó una nomenclatura del diálogo discente con la línea larga que indica el diálogo. Del resto, bueno, no les tengo otros comentarios, ¿verdad? No tengo elementos, digamos, negativos, significativos. Por lo demás, felicitaciones, Félix, y un par de buenos cuentos. Listo. ¿Quién más va? Alicia, Una Teresa. mujer. Voy, ya va. Si Teresa no está lista, puedo ser yo, pero... Sí, dale, Alicia, dale, mientras ella se acomoda. Ah, perfecto, ok. Ya va, un momentico, Armando, que se me perdió la cosa ahora. Ay, ya va. Ajá. Llegó, ya Soriana ya llegó. Ah, ok. Se perdió Alicia, entonces no sé si ya tú estás lista, Teresa. Sí, bueno, voy a hablar. Ustedes me oyen, ¿no? Sí, perfecto. Ah, bueno, entonces Sí, voy a claro. hablar sin que me vean porque yo esto lo detuve y ahora no sé cómo meter el video, ¿oyeron? Vale. Bueno, mira, las observaciones de Un amor pervertido. Me encantó el relato porque lleva un ritmo constante hasta antes del cierre. El lector se mantiene alerta ante el vuelco oportuno y sorprendente que cobra el relato. Hay algunas observaciones que hago en el texto que las voy a enviar directamente mire, ya me salió el video, a Félix. Félix. Luego, conseguí una incoherencia que tiene que ver con la exposición de necrofilia, donde ellos van, que dice que fue vetada en un país, pero que en otro se presentó sin problemas, ¿no? No sé. Es decir, que se presentó en algún país, en la mayoría de los países sin problemas, y hubo un lugar donde fue vetado. No me gustó el desenlace porque debió ser tan sorprendente como la conducta de necrofilia de Robert. Eso es en cuanto, y bueno, felicitar a Félix porque de verdad a mí me encantó ese vuelco que dio o sea, con la conducta de Robert, pues. Pero me pareció muy bueno, Félix, te felicito. Ahora voy con el de Cristo. Bueno, el de Cristo no escribí tanto. La observación es que es muy ingenioso y tiene mucho humor. Me hizo reír bastante, la verdad, con eso de ese Cristo bohemio y loco. Está muy bien narrado, aunque hay algunas cositas que yo agregaría porque me parece que tiene algo de inverosimilitud. No me gustó el final. Yo creo que pudo tener un mejor final, darle un vuelco a ese final para que eso sea súper bueno ese cuento. Me parece muy bueno también y felicito a Félix por ese trabajo que de verdad es bien interesante y bien ingenioso y además tiene humor. Es todo. Bueno, Ya. mientras no digas como decía Porky, esto es todo, amigos. Ay, Armando. Hoy ando cómico, hoy ando chistoso, no sé por qué, amanecí sintiéndome bien. Ay, qué bueno, chévere, me parece muy bueno. Te felicito.
Gracias. ¿Y quién sigue? ¿Llegó Digo Alicia? yo, sí, aquí estoy, es que me había salido, no sé por qué. Bueno, mira, yo hice unos comentarios escritos sobre Cristo vive, sobre el cuento de Cristo vive. Sobre el otro, casi no tengo nada que decir, excepto que me encantó, que me gustó muchísimo, casi no le conseguí cuestiones así, tal vez tendría que volverlo a leer en una tercera oportunidad, pero de verdad que me gustó muchísimo, muchísimo el cuento, y es muy bueno, muy bueno. Y bueno, entonces voy a leer un poco lo que había escrito sobre este cuento, ¿no? Sobre Cristo vive. El título del cuento es muy pertinente por cuanto no solo despierta nuestra curiosidad desde el primer momento al asociarlo con una suerte de consigna o creencia que frecuentemente se escucha en ciertos espacios, sino porque al leer el contenido completo del cuento nos percatamos de que efectivamente lo refleja de manera muy precisa. La temática está referida a una hipotética resurrección de la figura de un Cristo, el que era objeto de veneración en la iglesia de un pequeño y representaba Ay, Dios mío. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. ¿Me Sí, escuchan? ¿Sí? En el cuento se narra cómo durante su etapa de la iglesia, la figura representativa de Cristo, devenida en ser humano de carne y hueso, se dedicó a disfrutar en un centro de prostitución de los distintos placeres que, como se dice en la obra, le fueron privados en la historia bíblica. Rito de lujuria que se repetía cada fin de semana sin que el cura de la iglesia se percatara de ello, hasta que saliendo del burdel lo atropelló un camión, cuyo chofer se dio a la fuga, luego de lo cual el hecho tuvo algunas consecuencias inesperadas para el sacerdote. En mi criterio, el cuento refleja un apropiado manejo del lenguaje y la redacción del mismo nos conduce por una fluida secuencia de los hechos que nos hace continuar su lectura en incursiones hasta el final. El camino del personaje ha sido muy bien logrado, tanto el protagonista de la historia como los otros que allí son referidos. Ay, Dios. Me pregunto si el baño estaba al lado de la habitación del cura o bastante retirado, porque se supone que al caer el agua de la regadera se produce un ruido que podría haberlo despertado. También me parece que vale la pena señalar que cuando el Cristo consume licor en las cantidades que hacen que se emborrache y además hace uso de los servicios sexuales, se supone que deben ser pagados. ¿De dónde proviene el dinero para cubrir esos gastos? No pareciera ser de la cartera del cura porque no se dice que la hubiese llevado consigo cuando se escapaba de la iglesia. Por otra parte, ¿de dónde surgen los documentos del cura que aparecen en el prostíbulo o en sus inmediaciones? No se menciona que el Cristo se los llevó. En el párrafo donde la prostituta que hizo de virgen le confiesa que lo ama y que es afecta a una modalidad de parafilia con los santos, a raíz de lo cual el Cristo se siente descubierto, ¿quiere esto decir que la prostituta se dio cuenta de que él era Jesucristo? ¿Tendría relación una cosa con la otra? ¿O simplemente la confesión de su, digamos, preferencia sexual era parte de una conversación que no partía de saber quién era él en realidad? Otras pequeñas observaciones de tipo formal las inserté en el texto, lo que conjuntamente con las aquí mencionadas le remitiré a Félix vía correo electrónico. A pesar de estas observaciones, quiero felicitar a Félix por su creatividad y sus cualidades para la fantasía, de las cuales ha dado muestras en los distintos cuentos que ha presentado para su consideración por los integrantes del taller. Es todo, dicho. Listo. ¿Y el otro cuento? No, del otro cuento ya había dicho que en realidad no escribí ninguna observación porque me gustó tanto y no le conseguí realmente cosas. Me parece que está muy bien tratado todo el tema del ambiente, de los personajes, etcétera, todos esos elementos que más o menos hemos venido examinando, ¿no? En definitiva, los dos cuentos me parecen buenísimos, pero el de Un amor pervertido me parece genial, de verdad que sí, buenísimo. Y está muy bien hecho, pues, está muy bien redactado, está muy bien la secuencia de los hechos, está muy buena, bueno, todo eso.
Felicitaciones a Félix, pues. Listo ya. ¿Quién Eso es sigue? todo, Armando. Ajá, ¿quién sigue? ¿Llegó Andreina? ¿O está José Luis? ¿Aló? Ajá. Buenas tardes a todos. Hola, José Luis. Ok, sigo yo entonces. Hola, José Luis. No sé, se escucha por ahí a Darth Vader. No se escucha. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me oyen? La pregunta de Sí. si se oye, sí se oyó. ¿Aló? Ahora Ah, sí, sí. más o menos. Ahora sí, dale. Ahora sí se oye. ¿Aló? No se escucha, José Luis. Mientras tú terminas ¿Aló? de arreglar, José ¿Me Luis. oyen? Ah, ahora sí, dale. Se oyen los pájaros de tu casa, pero no se te escucha a ti. Armando, Ajá. ¿Aló? Apareció no Nori, sé, eso. ya estaba aquí. No, para dar mi breve comentario, ya que José Luis tiene dificultades. ¿Aló? Ya va, que parece que él no nos Parece que ya. escucha y nos ve. Ya, José Luis. Es que es ¿Aló? curioso, te escuchan los pajaritos, pero no él. ¿Aló? ¿Me oyen? Ajá, te ¿Me escuchamos. oyen? Sí, sí. ¿Me oyen? Bueno, mientras ¿Aló? solo se escucha el pajarito, no hay ¿Me problema. oyen? ¿Me oyen? Sí, sí, se oye bien, se oye bien. ¿Me oyen? Se oye. Sí, se oye. Dale, dale. Sí, se oye bien, se oye bien. Ah, ok. Sí, tengo problemas tecnológicos. Pues. ¿Aló? Ah, bueno, no sé si me están oyendo. No tengo realimentación. No. José Luis, se oye entrecortado, José Luis. ¿Ahora me oyen? Ajá, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, yo me voy a concentrar en algo que veo en los cuentos de Félix. Me parece que los de Félix tienen un problema fuerte de verosimilitud. Creo que tiene que trabajar mucho en esa parte. Como las observaciones que le hicimos en el primer cuento, yo creo que acá en este segundo y tercer cuento también pues tiene ese problema. Por ejemplo, en el cuento de matrimonio, la señora muere y ella
siente, ¿no? O sea, estando muerta, siente miedo, que la van a violar, siente cuando él le hace el amor, que incluso tiene un órgano, y todas esas cosas, ¿no? Entonces nos crean una duda, pues, o sea, ¿por qué esa señora pasó ese estado, ¿no? De estando, como decir, muerta viva? Y después requiere otras explicaciones, porque entonces si ella después de muerta la van a preparar, la van a enterrar, ¿verdad? Entonces seguirá sintiendo, teniendo esos sentimientos de estar viva, sentirá terror, la van enterrando. O sea, queda como en el aire. Hay otra parte que veo, es que de alguna manera ella desde la tumba sigue sabiendo de la andanza del esposo, de lo que dice la prensa, de todo lo que está pasando alrededor de él, pero no tenemos una teoría, pues algo que nos diga por qué eso es así. Pues, o sea, ¿será que la señora es como un espíritu que anda junto a él? No sabemos, ¿no? O sea, esa parte yo creo que le rompe mucho el sustento, pues, a la narración. En el momento, en el de Cristo, veo también cosas similares, ¿no? No hay una explicación clara, ¿verdad?, de por qué el Cristo, apenas bajarse de la cruz, se dedica pues a una vida licenciosa, ¿no? Después tampoco hay una explicación muy clara de por qué el cura no se da cuenta de que su ropa tan olorosa a aguardiente, a cigarros, sexo, sus gastos, ¿verdad?, que le están haciendo de sus cuentas, no sé. Y veo esto, porque tiene aspectos, creo que Félix necesita como sustentar más, darle una base al lector de credibilidad, o sea, de que el lector se enganche a la obra sin verla así con ligereza, ¿no? Un lector, ¿verdad?, cuando empieza a leer una obra, aunque sepa que es de ficción, que es fantástica, siempre necesita una base de credibilidad, o sea, de por qué yo creo en este relato. Entonces, Félix se va a dedicar a eso, ¿no? A una serie de cuentos donde los actores son seres que de no ser animados pasan a ser animados. Yo creo que cada caso necesita un argumento que le dé verosimilitud a cada uno de sus cuentos. Entonces yo le recomiendo a Félix que estudie mucho eso, ¿no? Que se dedique a ese punto para que su obra, su trabajo, pues su proyecto tenga fortaleza. Bueno, eso era lo que quería decir en mi intervención. Yo no creo, José Luis, que haya un problema de verosimilitud. Creo, probablemente sí creo que lo puede haber en el del Cristo, pero en el otro, digamos, es como una licencia de la fantasía, contar lo que la muerta siente después de estar muerta. Es una licencia fantástica, ¿no? Y no se siente el chirrillido de falta de verosimilitud, excepto que uno sea muy creyente en la realidad, ¿no? Tal vez allí haya algo de eso de tu parte, ¿no? Que busca explicaciones racionales a muchas cosas. Pero yo creo que el lector que está acostumbrado a la fantasía no le rechina la verosimilitud de ese. En el caso del Cristo, bueno, puede que sí. Pero vamos a seguir adelante. Armando, Ajá. Armando, quería hacer una acotación ahí, ¿no? Okay. No es o sea, no es por ejemplo de mi parte personal, ¿no? O sea, me relatan algo fantástico y yo creo, ¿no? Yo lo que digo es que hay como una contradicción, ¿no? O sea, la señora siente, ¿no? Es como si estuviera viva. O sea, incluso ahora cuando él le hace el amor y todas esas cosas. Pero de allí, ¿verdad? O sea, seguidamente ella va a ser enterrada, ¿no? Entonces se rompe ese estado de sintiendo. Y entonces no sé qué pasa allí, pues, qué pasa con su sensación. Que tú vas a decir, y ahora que vas a enterrar, la sigue teniendo, no la sigue teniendo. También hay una parte que queda como en el aire, que es que no se sabe
de cómo de la tumba que ella está, conoce pues todas las peripecias, conoce de la prensa, eso, o sea, me parece que ella pasa hasta en un estado, primero estado mágico, vamos a decir así, de que está muerta viva, y después lo sigue estando, pero cambian las condiciones, ¿no? Y no hay una explicación lógica a eso. O sea, no, esa es la parte que le veo así como, ¿no? Hay una congruencia de lo que le está narrando al principio y continuar esa congruencia. No puede ser que pase de un estado a otro sin que haya una base para ese cambio. Y bueno, es tu punto de vista. Sí, yo creo que no es necesario, pero tú como lector lo sientes necesario y es necesario que Félix lo tome en cuenta, si asume o no asume eso, ¿no? Bueno, vamos con qué dice Soriana o qué dice Noris. Yo, Armando, lo mío es breve. A mí me gustaron ambos cuentos, me gustaron bastante. En cuanto al amor pervertido, me parece que al final él pudiera soltarlo un poquito, porque él vuelve allí a decir que ella se sorprende y tal, o sea, vuelve a remarcar. Pero de verdad el cuento me parece muy bien. Respecto al hecho de la verosimilitud o no, yo recuerdo cuando era una adolescente haber leído en Cosmopolita, que me lo tenían prohibido, una historia muy extraña, ¿no? De una chica que un fantasma llegaba y tenía sexo con ella. Ella solamente se quejaba y tal, que consideraron que estaba loca y todo eso. E incluso una vez prácticamente le hizo un aborto porque de que podía estar embarazada, y era una cosa bien cogida de los pelos, ¿no? Entonces, en cambio, el cuento de Félix yo lo veo, o sea, veo él cómo va contando todo eso, cómo sorprende el hecho de que él tuviera esa parafilia y y que ella, si nos ponemos a ver, ella, un espíritu recientemente, un alma que recientemente ha soltado su cuerpo, todavía sigue como apegada a lo terrenal, viéndolo desde ese punto de vista. De todas maneras, es una licencia en la fantasía. Ahora, en cuanto al Cristo vive, me parece muy gracioso, o sea, me parece tan irreverente. En vez de volver a tratar de salvar a la gente, se va de parranda, se va de parranda. Obviamente hay cosas que el cura pudo notar, que le faltaba la ropa, o que la ropa la tenía sucia o manchada o qué sé yo. Y lo otro sería que se robaba el dinero de las limosnas también, ese Cristo de paso. No sé por qué termina loco el cura, de verdad eso sí no, o sea, no es que no lo sé, sino que no me parecía que debiera quedar loco allí, pero bueno, eso es cuestión del escritor, es cuestión del escritor. Pero de verdad te felicito, Félix, me gustó, siento que ha habido un cambio muy positivo de aquellos comentarios que te hicimos en aquel primer cuento que nos presentaste. Estás enfocado en lo que tú mismo has dicho, en lo inerte, en lo que no se mueve, y nos presentaste dos historias muy interesantes, uno sobre esa parafilia hacia los muertos, o sea, las personas, porque ha habido casos así. Y lo de Cristo vive, bueno, es una visión, una versión, una visión tuya de un Cristo que resucita, y en vez ¿cómo que dice? De volver a hacer lo mismo por lo que padeció, se dedica a disfrutar y a parrandear. Ok, eso es todo. Bueno, nada más imagínate, Nori, Cristo se baja de la cruz y tenía un verano de 2000 años. No es cualquier cosa. Entonces, por eso el personaje tiene esa conducta, esa reacción. Y, a ver, ¿quién sigue? Oriana. ¿Sigues tú, John Delis? Dale. Hola. O Soriana. ¿Quién no sé, viene? Primero las damas. Soriana. Para que me dejen agarrar aire, que vengo corriendo. Ah, ok, ven, pues vamos a agarrarla. Mira, bueno. Me dejan de última, por favor. Ok. Félix, indudablemente Félix está inclinado hacia la literatura fantástica.
lo felicito porque es un tema bastante interesante. Aquí en Venezuela se ha hecho literatura fantástica, sobre todo en el siglo XIX. Hay un trabajo muy bueno de Carlos, creo que de Carlos Sandoval, sobre el cuento fantástico del siglo XIX. Si lo puedes conseguir, ubícalo. El cuento Lo de publicó Monte Ávila. sí, exacto. Vamos a empezar por El amor pervertido. Fue el cuento que en un principio eh, eh, no me, digamos que no me atrapó, pero después leyéndolo varias veces sí logré agarrarle la idea. Es un cuento que me hace recordar, no sé, a un cuento que leí, no sé si de Lovecraft o tiene así una atmósfera tétrica como la de, como Edgar Allan Poe, no sé, me recordó a un cuento por allí de alguien. Yo le recomendaría, en las pocas recomendaciones que le doy, el primero es el título. El título me parece muy común. En vista de que ellos son arquitectos, no sé, me sonaría mucho mejor, más atractivo, algo así como una arquitectura del amor, un amor inerte, una pasión inerte, o arquitectura de una pasión. Porque el cuento está escrito desde el inicio, toda la introducción que hace, va armando la relación entre los dos personajes, la va creando, nos da la idea de que al ser amigos por tantos años, compañeros de estudio, se conocían, pues supuestamente se conocían ambos. Y es eso, pues iban arquitectando una pasión, la iban armando. Y la segunda observación, ese es cuanto al título. La segunda observación sería que a mí me hubiese gustado que lo hubieses escrito en tercera persona, con un narrador omnisciente que viera todo, porque eso te permitiría a ti más licencia a la hora de actuar en función de las sensaciones que experimenta ya la mujer fallecida. Eh, eh, Creo que desde la tercera persona funcionaría mucho mejor el cuento. La otra observación es que la muerte de Clemen debió haber sido el desenlace del cuento. Es decir, la mujer debió, a medida de que transcurría el cuento, debió ir descubriendo indicios de una conducta extraña sobre su marido, pero que ella no lograba todavía dar en sí qué era lo que pasaba, y quizás que cuando estuvo a punto de descubrir, ella muere. Y es una vez que está muerta, es cuando ella, cuando él la visita en la morgue, va a reconocerla y aprovecha que está allí ella desnuda, muerta, y le hace el amor y terminar allí. Porque también veo que el final da como muchas vueltas para terminar el cuento. Se diluye. Quitarle ese episodio de meterlo en la cárcel, porque realmente eso no es para ir a la cárcel, ya es para ir a un psiquiátrico, esa conducta, porque es una conducta desviada, ya es de psiquiatría, no es no es para una pena de prisión. Y además que esto no está tipificado, eh, bueno, podría estar como tipificado como delito, pero eso tiene que ver más con un problema psiquiátrico y es una persona que necesita atención psiquiátrica. Entonces, ese episodio de la cárcel, además que sobra, allí sobra porque no aporta nada a la historia, es terminarlo de esa manera. Si ella muerta en la morgue, ella es cuando está muerta que ella descubre, o nosotros descubrimos, los lectores, en todo caso, qué era lo que pasaba con su marido. Es decir, ir armando en el transcurso del cuento, eso tan bonito, tan romántico que se hace al inicio, dar un punto de giro, que es el punto de giro debió haber sido
cuando, aquí lo puse, el episodio cuando van a la exposición, esa polémica exposición de cadáveres disecados, llamada Body Revealed. Allí podría estar el punto de giro de esta historia, y es cuando la mujer, la esposa, empieza a darse cuenta de esa extraña afección. Solo que lamentablemente cuando está a punto de descubrirla, pues ella muere en un accidente. Ok, en cuanto al Cristo vive, lo disfruté mucho porque además que es transgresor, muy transgresor, está muy bien narrado, pero yo siento que allí hay como dos historias. Podrías allí sacar dos historias, porque la primera es cuando el Cristo se baja y por fin de 2000 años se lava, se baña. Hay una descripción muy bonita allí que se lava y yo sentí la frescura del agua, el quitarse la sangre, el sudor que durante 2000 años carga el hombre, y vestirse y salir a la vida, irse a un burdel, a un bar, este, y haber pasado una noche de parranda desenfrenada. Vi como extraño que él se devolviera otra vez a la cruz. Y si tu intención era devolverlo a la cruz, allí debió haber terminado esa parte, haber terminado él otra vez en la cruz, descansando, borracho, con una resaca de la noche de parranda, mientras el cura pues daba su prédica sobre la vida ejemplar del Cristo. Paz, termina. Ahí yo veo un final, un posible final de ese episodio. Lo otro es seguir la historia, pero no regresarlo. Es decir, una vez que él se baja de aquella cruz y se viste y se corta la barba y se pone al día moderno y descubre la vida mundana, seguir narrando, seguir desarrollando esa historia de amor que se crea con una de las prostitutas. Recuerden que ahí podría establecer una analogía entre lo que pasó cuando Cristo vivió, que supuestamente él fue amante o fue compañero sentimental de esta mujer famosa, La Magdalena. la Magdalena. Magdalena. Exacto, que supuestamente era una prostituta. Bueno, aquí otra vez él vuelve a enamorarse de otra prostituta y haber construido toda una historia en torno a ello. O podría ser el tema de otro episodio, otro cuento, porque este cuento da para mucho. Sí hay algunas cositas por allí, unos detalles, por ejemplo, cuando, lo mismo que dijo Napoleón, Jesús pidió un trago de alcohol. Y ya, tú no pides un trago de alcohol, tú pides un trago, dame un trago de ron, dame un trago de whisky, dame un vodka, dame un cocuy, pero alcohol no, porque le quitas la poesía, le quitas un término muy, muy, muy frío y allí te lo anoté, le quitas un trago de whisky, ginebra, ron, alcohol. El alcohol no es nada poético, esa palabra allí no encaja. Lo otro, la frase sigue más adelante, me brindas uno, cuando la mujer se acerca. Recuerda que este cuento puede ser leído en otras partes del mundo. Y entonces, a lo mejor en otras partes del mundo no se utiliza brindar, lo que más se utiliza es, me invitas un trago. Entonces allí te lo puse en un comentario, funciona mejor y es más universal, me invitas un trago. Y hay una frase por allí más abajo en un párrafo donde dice, bailó hasta cansarse, bebió hasta emborracharse, fumó hasta ahogarse, fornicó hasta saciarse. Además de lo repetitivo de la frase, más bien sería como que hiciera sugerencia de esa imagen. Si queremos ver a un Cristo bailando y disfrutando la noche, pero sugiérelo, ponle más, haz más sugerente esa imagen, porque está muy directo. Bailó hasta cansarse, bebió hasta emborracharse, fumó hasta ahogarse, fornicó hasta saciarse.
está muy frío, muy directo. Entonces, juega con eso y construye la imagen. Lo otro es, para todo, ajá, esa noche no tuvo límites para todo aquello que lo había privado la historia bíblica. Ok, en todo caso no es la historia bíblica, sino sería más bien la historia evangélica o los evangélicos. Recuerda que la Biblia no es todo, no gira en torno a Cristo. La Biblia tiene una parte, lo que llaman el Nuevo Testamento o los evangelios, que sí habla ya del Cristo. Entonces, revisar esa frase de la historia bíblica, porque la historia bíblica tiene muchos personajes y muchas historias. Ok. Y bueno, aquí una observación que puse fue, bueno, cuando el Cristo estaba otra vez clavado en la cruz, que se regresó, ahí te coloqué, aquí se acaba la magia del cuento, porque yo no lo hubiese regresado a que se colgara otra vez en la cruz. Lo hubiese dejado libre. No sé si me captas la idea. Pero está muy bueno ese cuento. Ajá, aquí. Exacto. Aquí te puso otra observación que si los dejas colgado en la cruz, que es en caso de que se regresó y quedó colgado allí, ese podría ser el final del cuento. Es decir, mientras él estaba colgado con la resaca, con la saliva en la boca, la saliva saliéndose de la boca, casi roncando, mientras la feligresía rezaba tal y como lo hacía siempre frente a su enorme e imponente figura. Ahí sería genial un final de un cuento. Es en el caso de que tú, si ves la posibilidad de sacar dos historias allí o cambiar el final, siguiendo porque es largo este cuento, siguiendo la otra parte, cuando él vuelve otra vez y lo atropella el autobús o el camión, no sé quién es que lo atropella, y en la iglesia se queda sin Cristo. Bueno, yo preferiría más bien que se fugara con la prostituta, que se fugara y decidió colgar los hábitos o dejar de cargar con el peso del mundo, con los pecados del mundo y hacer tu vida. Y bueno, y esa parte de que dónde está el Cristo, qué pasó con el Cristo, desapareció de las iglesias, de los crucifijos, está genial. Y bueno, eso más que todo mis observaciones. Está muy bien el título. El título se corresponde con lo que el cuento dice, sobre todo por el personaje, el borrachito que lo vio caminar y asegura que Cristo vive. Bueno, no sé, si se me ocurre otra observación, te la hago llegar por escrito, pero está muy genial este cuento. Bueno, chévere, eso es todo. Creo que queda Soriana, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Por fin te vemos. Ajá. Ok, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Creo que es la primera vez que encuentro cosas en un texto de ustedes que no me cuadra. Lo siento, Félix. En la primera historia de Amor Perverso, estoy de acuerdo con casi que con todo lo que dijo John Dely. Yo diría que falta mucha sutileza para relatar y para describir las cosas, porque hay veces que siento que se describe, no se está narrando, sino que estás describiendo situaciones y no tienen o no logran, o por lo menos así fue en mi caso, no logró generarme una sensación o una emoción. Ya desde el título se anuncia que es algo perverso. Yo leí Amor Perverso y yo dije, Pervertido. oye, ajá, pervertido, disculpen, y yo sentía, puede ser, obviamente está relacionado con sexo. Y al principio a mí me pasó que estuve leyendo y yo pensé que era una pareja gay. La mitad del relato pensé que era una pareja gay porque en ningún momento se hace mención de que es una mujer y es un hombre, que es una pareja heterosexual, sino ya casi que más de la mitad que dice que
que es una mujer, pues, que es la que está hablando. Y tuve que echar para atrás porque dije, ok, ya va. Estuve leyendo esto mal todo el tiempo porque pensé que era una pareja gay y que tenía algo que ver con el título. Después aparece la situación de que se muere y tal, y que la violan en la morgue, que tal, que la muerta, ¿cómo es que se llama? El necrofílico. Y yo dije, de alguna manera lo veía venir, porque ya el título me lo dijo después en la morgue, y de paso viene otro tipo de la morgue, dice que también se quiere meter a la otra, entonces ya cuando viene la parte de Rodolfo, ya uno, no sé, de Rodolfo Robert, R.O. Robert. No genera como que una sensación de wow, no lo veía venir, sino que ya, ok. Y luego, al final, siento que sobra. Las explicaciones que da la esposa sobran, porque ya sabemos que el tipo es un pervertido, que es un enfermo, entonces es como que ya no tiene gracia leer todo eso que ella vio. Si eso lo hubiese puesto de primero, se vendría construyendo como que una atmósfera y ya vendría generándose, gestándose una idea. Sin embargo, cuando ya está al final, cuando ya sabemos que se acostó con la tipa y después va y viola a los otros muertos, a los cadáveres, a las cosas, se dedica a eso, es como que no tiene el mismo impacto. Ya de ahí no sé hasta dónde llega. Así que estoy de acuerdo con John Deli que dice como que da demasiadas vueltas y no cierra, no termina de cerrar y ya la historia está más que contada. Aparte de eso, aquí, a ver, que no sé, pienso que el enfoque no es el adecuado porque das un preámbulo de que era arquitecto, que era una pareja de arquitectos que viajaron por muchos países, pero al final nada de eso es relevante. Lo único relevante es la cuestión del museo que vio la exposición, pero al final no, es como que sí da igual, porque no cambia las cosas. Así lo veo yo, puede ser distinto. Pero el hecho de que sean arquitectos y que hayan viajado por el mundo como que no tiene mucho que ver con la parafilia del tipo. En cuanto a Cristo Vive, me parece que es una propuesta muy interesante y sí es muy transgresora. No había leído algo así semejante, esa idea. Me pareció que llamaba mucho la atención. Sin embargo, pienso que hay detalles técnicos y conté 11 mentes. Ya va, Carlos, un momento. Conté 11 mentes, sutilmente, lentamente, rápidamente, 11 en un texto que son como unas 12 páginas, 15 páginas. Y es como que hubo ocasiones en un mismo párrafo estaban dos mentes. Y también hay muchas rimas. Y eso lo digo es porque el profesor Batista nos tiene a monte con las rimas. Que se escucha, uno lo lee y te saca de onda, te hace ruido. Hay textos que parecen unos versos que riman, entonces es como que te sacan de la lectura y tienes que volver a hacerlo, pero se repite y se repite y se repite muchas veces y eso también hay que revisarlo, hay que releerlo y releer y leer en voz alta para poder captar esas cosas, porque a mí me pasa mucho, yo también escribo así y no me doy cuenta de que las cosas riman hasta que las leo en voz alta y me doy cuenta de que esto parece una canción y no es la idea. Pero Cristo Vive sí me gustó mucho y me gustaría más que que se limpie la técnica de cómo se está narrando. Y otra cosa también es el final, que también hay como dos historias, hay como dos enfoques, primero sobre el Cristo y luego sobre el Padre. Coincido con Noris, creo que fue la que mencionó que como que no entiende por qué se cuenta esta parte del Padre. A lo mejor tú lo ves interesante o lo ves importante, lo cual también es válido, pero en mi opinión personal pienso que no, que es innecesario. Bueno, eso era todo. Gracias, Félix. ¿Tú tenías algún comentario, Soriana, sobre Teresa en la semana pasada que no fuera redundante con lo que se dijo? Sí, que no fuera redundante con lo que se dijo.
Ya ni me acuerdo que dijeron, pero sí coincidí con la mayoría de que hubo cosas que no terminé de comprender. Más bien me sentí aliviada porque ya no soy la única. Pensé que era que la cabeza no me daba para entender. Y en cuanto a la poética, a la estética del texto, pienso que Teresa tiene un gran dominio sobre eso. Sin embargo, coincido también con John Dell y me acuerdo que él también dijo que son como varias historias que como que se abren y nunca cierran. Así que yo creo que sí es un poco redundante con lo que ya se dijo. Ok, bueno, creo que no vino hoy Andreina. No se pudo conectar, seguro. Generalmente ella... No, ella dice que está enferma, Armando. Dice que se está siente mal. Se siente Sí, mal. caray. Tenemos que sí, mandarle entonces bastante mensajito de aliento. sí, sí. Sí, Escribió tú por que... cafetería. Nori que tiene una cantidad de tazas de café para enviarle, mándale alguien soplando, una nube soplando, eolo soplando, alguien así soplando para darle aliento. Te estamos dando aliento. Bueno, yo creo, me toca entonces hablar a mí. Yo creo que los dos cuentos de Félix tienen bastantes cosas positivas. Me parece que los textos que ya nos ha entregado, con sus debidas correcciones, por supuesto, le han permitido avanzar en cuanto a la cantidad de páginas necesarias para terminar el libro. Yo estaba sacando la cuenta entre los 3 cuentos que nos ha enviado y en esos 3 cuentos ya lleva 26 páginas. Para llegar a 40 lo que le faltan son 14, prácticamente 2 cuentos. Entonces, de verdad, creo que está bien avanzado en ese sentido y bueno, no me queda otra cosa, Félix, sino felicitarte. Por otro lado, tengo algunas observaciones. En el cuento del amor pervertido, no se dice por qué Ángela, el personaje Ángela, sabe más de Robert que la propia Clement. Es una persona mayor, pero me da la impresión de que vamos a decir, esa intervención de ese personaje le inocula como una irregularidad al texto, en el sentido de que si bien ella no dice que sabe de la necrofilia de Robert o de las desviaciones de Robert, porque generalmente los necrófilos no se limitan a solamente vamos a decir, esa perversión, sino que tienen otra. No se sabe por qué ella, siendo una persona mayor que ambos, que los dos protagonistas, sabe más de Robert que la propia Clement. Entonces, no sé, creo que ahí hay un señalamiento que hacer. Hay un momento... Bueno, hay algunas cosas que son más precisas. Esas las dejo para enviarte, Félix, ¿cómo se llama? Las observaciones de ese primer cuento. En todos los diálogos usas el guión largo, te lo señalé, como se lo he señalado a casi todos o ponen el guión súper corto, el que es para separar, o ponen el guión largo. No sé qué fobia tienen con el guión corto. Cuando les explico que el guión corto es el que se usa, es por una razón. Hace años yo trabajaba en un periódico, en el semanario La Razón, y llegó un texto para mi página en el que había un guión largo y lo transformamos. Yo no lo transformé, lo transformó el diseñador delante de mí en guión corto. El guión largo lo que tiene es que ocupa un espacio y medio con respecto al montaje.
Y ustedes no me lo van a creer, pero ese espacio y medio, como era un párrafo de más o menos como 8 líneas, ese medio espacio que se recorrió allí del texto desbarajustó el texto tanto en ese párrafo como en los 2 siguientes. Y el diseñador me dijo que había que evitar que estuvieran los guiones largos o los guiones de separación, porque cuando se va a hacer alguna de esas transformaciones, bien sea en la redacción de un periódico o en una imprenta, el problema es que no se sabe qué puede resultar de ese recorrido. Medio carácter parece nada, pero resulta ser que yo pude ver en esa ocasión que medio carácter desestabilizaba 3 párrafos en realidad. El párrafo donde eso aparecía, y al recorrer ese párrafo subió el texto a las otras páginas y desapareció la primera línea. Entonces fue todo un desbarajuste con ese texto por un guión largo en vez de un guión corto. Entonces, desde entonces yo le hago la guerra al guión largo porque pareciera que no hace nada, pero hace bastante. Puede ser que con simplemente ese medio espacio, a la hora de recorrerlo, como es un interlineado adicional, a la hora de hacer el recorrido del texto, da otra cosa. Por eso lo señalé y está en los 2 cuentos. En el cuento del Cristo hice otras observaciones ya mucho más punzantes porque creo que tiene más de dónde sacar. Coincido con Alicia cuando se pregunta de dónde sacó Jesús el dinero para pagar en la casa de citas. No se dice y se supone que o robó el cepillo o robó al cura, pero no hay otra, pues. Y tiene que tener dinero para poder pagar en la casa de cita. A menos que sea el personaje de un chiste, de un tipo que llegaba a todas partes, iba a prostíbulos y entonces cuando llegaba, bueno, era tan espectacular que ninguna se atrevía a cobrarlo. Más bien sentían que le debían. Entonces, en un prostíbulo, en un pueblo por ahí, llega él y llegó con su acólito, con su seguidor, que siempre lo acompañaba, y entonces se toparon con que una de las prostitutas le dijo que quería casarse con él, quería irse con él. Y le dijo, lo que pasa es que tú haces el amor como un dios. Y el tipo entonces le dijo al acólito, le dijo, bueno, mira, tenemos que irnos porque ya me descubrieron. Entonces, ese chiste que tiene mucho que ver con el cuento de Félix, puede de alguna manera tener sentido acá, ¿no? Pero no se explica por ningún lado. Hay una frase que dice que recobró en la cruz 10.000 años más tarde, recobró la vida en la cruz 2.000 años más tarde. No, en realidad no puede haber sido 2.000 años más tarde, sino que él había perdido la vida 2 milenios antes o 2.000 años antes. Porque si no, entonces la historia estaría transcurriendo en el año 4.000 y tanto. Entonces, el orden de la frase creo que hay que cambiarlo donde está, ¿no? Una precisión, ¿no? Si un carro cualquiera atropella a una persona, esto lo vi en CSI Las Vegas, si un carro cualquiera atropella a una persona, esta sale despedido según el golpe entre 10 y 40 metros más adelante, según la velocidad del carro. Pero si quien lo arrolla es un camión, esa distancia aumenta mucho más. Y no sé exactamente cuánto. Me puse a buscar y no encontré cuánto. Pero no pueden ser 5 metros nada más, a menos que lo haya agarrado de refiloncito, y de refiloncito no se hubiera muerto. Hay un señalamiento que Félix dice
lo llama el Cristo viviente. Pero el problema es que si el Cristo es viviente, entonces ya rompe con los personajes que son inmóviles, los personajes que están, vamos a decir, sujetos a la no vida. Entonces, tienes que buscar, Félix, una manera de señalar que el personaje sigue siendo de madera, pero está vivo. Entonces, buscarle una solución a eso, porque el problema es que si deja de ser de madera y pasa a ser de carne y hueso, el personaje ya no entra dentro de tu libro. Por mucho que vamos a decir, que se esfuerce la ficción. No se le puede decir Cristo redivivo ni Cristo resucitado. Cristo resucitado no se puede porque la Iglesia Católica basa toda su idea en que Cristo resucitó. Entonces ya el verbo resucitar, vamos a decir, sería como una provocación adicional a una religión determinada. Yo creo que decir el Cristo resucitado nos llevaría a pensar en aquello que dijo el Quijote en determinado momento cuando iban por un pueblo, él y Sancho, y de repente se tropezaron con una construcción en la calle, y entonces el Quijote dijo: con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y no te recomiendo, Félix, toparte con la iglesia, entrar en una disputa con la iglesia, porque vas a ser tú solo, a lo sumo con algunos escritores que te defendamos contra, bueno, pues la curia católica, contra una cantidad de religiones, porque nosotros hablamos del cristianismo, pero el cristianismo son como 24 religiones. Entonces, por simplemente usar la palabra resucitado. Entonces creo que vale la pena cambiarlo y buscar otra palabra que no sea ni viviente, ni redivivo, ni resucitado. Pero ese es el trabajo del escritor, precisamente, salir adelante en esos procesos. Bueno, creo, esos son los señalamientos genéricos que tengo. Como señalamiento en conjunto, repito, creo que Félix va bastante avanzado en su libro, y eso me lleva precisamente a solicitarles a todos que para la semana que viene traten en lo posible de enviármelo antes del martes o miércoles. Me envíen un estado de cómo van sus libros. Hay personas que yo no he podido llamar. Yo he estado encerrado trabajando aquí en la casa. Me tomé 4 días porque después del descanso, el supuesto descanso, después de que vine de la feria, no fue tal descanso, sino que tuve que poner al día una cantidad de cosas, revisar los libros que había negociado, toda una cantidad de cosas, y terminé trabajando muchísimo más de lo que debería. Pero me tomé ahora 4 días para descansar de verdad. No trabajé, no di golpe, no hice nada. Y entonces, ahora que me metí aquí a trabajar, me di cuenta que no he llamado a más de la mitad de ustedes para saber en qué están trabajando. Entonces me gustaría una pequeña nota de una cuartilla máximo en la que me digan, he decidido que mi trabajo sea al final porque con quienes hablé había 2 personas que estaban indecisas todavía entre la temática que iban a trabajar. Entonces me gustaría saber por dónde van, qué cantidad de páginas creen que llevan ya de sus libros, y bueno, si ya tienen los proyectos de los próximos textos o qué les falta. ¿Para qué esto? Para que nos pongamos de acuerdo. Me llaman, me pueden llamar sin ninguna pena, ninguna vergüenza en cualquier momento, excepto cuando está jugando el Real Madrid.
tienen que entrar a buscar a qué hora juega el Real Madrid para saber que a esa hora no acepto llamadas. El resto no hay problema cuando me llamen. Y conversamos para darles luces, si es posible, si se puede, si es necesario, para que sigan adelante. Yo lo que quiero es que avancen, que no se tranquen. Si alguien está trancado en su trabajo, quiero darle la mano para que salga afuera, salga a flote y siga. Porque al parecer tenemos suficiente tiempo para llegar a las 40 páginas, pero quienes nada más llevan 2, 4, 6 páginas, les queda todavía bastante de por medio. Y si tenemos en cuenta que empezamos en mayo y ya vamos por septiembre, 6 páginas de mayo a septiembre no es nada. Entonces, es importante que de aquí a diciembre tengamos ya por lo menos el libro en perspectiva. Si le falta 1 o 2 textos, no hay problema, los pueden ir terminando. Pero quiero que todos tengan su libro, todas y todos tengan su libro para cuando termine el taller. A lo mejor podemos conversar y ver si se puede, aparte de que ya se dé las notas del diplomado y eso, no sé, a lo mejor solicitar 1 o 2 meses más de prórroga podría ser quienes no lo hayan terminado, pero yo creo que si avanzamos desde ya y podemos ir dándole y dándole y dándole, van a ser muy pocos o ninguna la persona que no haya terminado su libro para de aquí a febrero. Entonces vamos a ver si podemos ir avanzando y creo que esta notica que me van a enviar va a ayudar en eso. Sé de algunos de ustedes que están avanzando bien, van bien encaminados, pero hay varias personas que me preocupan porque no están tan encaminadas. Y a estas alturas, pues, no debería ser. Yo quisiera que tuvieran su primer libro al terminar este diplomado. Es como un reto, pues, un reto entre ustedes y yo, que cada quien tenga su libro de 40 páginas y ya buscaremos dónde colocarlo. Lo que no pueda publicar el Senal o Monte Ávila, el Perro y la Rana, ya buscaremos dónde sacarlo. Pero la idea es que todos, para de aquí a finales del año que viene, tengan un libro de su autoría en la calle. Y eso me encantaría que fuera así. Que en realidad este taller sirviera para presentarle al país 8 o 9 nuevos escritores. Y eso me parece fabuloso. Bueno, no sé qué hora es. Vamos a ver cómo vamos. Exactamente las 5:30. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que decir? Tenemos 10 minutos todavía. Si le robamos 10 minutos a Fanny. Armando, John. Dime. Armando. Mira, o sea, tú sabes que yo soy muy poco dada a los deportes. Entonces, sí. ¿Dónde consigo yo el calendario del Real Madrid? Simplemente escribes en internet, en Google, pones Real Madrid próximo partido y te señala ahí cuáles son los próximos partidos y las horas son las horas de España o del país donde es el juego. Y simplemente lo que tienes que hacer es restarle 5 horas. Ok, está bien. Ya yo tengo reestructurado todo mi proyecto, Armando, ¿sabes? Ok. De todas maneras, yo te presento ese balance que tú estás pidiendo. Eso me lo pones por escrito, sí, para yo tenerlo y entonces poder ir avanzando. De todas maneras, eso también lo quiero recibir para hacérselo llegar a Fanny, a Iri y a Raúl en el Senal para que vean cómo ustedes están avanzando, por dónde van. Ok, o sea, el balance, ¿no? Como un balance, sí. La idea es para ver, yo no les estoy haciendo exámenes ni nada, la idea es que ustedes muestren por dónde van, cuáles son las necesidades que sienten que tienen, cuáles los tropiezos que están enfrentando y ver si yo les puedo ayudar. Yo creo que puedo, pero
pero a lo mejor habrá alguna cosa que yo no sepa manejar, pero entonces buscamos con alguien que conozcamos o alguien en la red que pueda darnos la información necesaria para eso. De acuerdo. Uh-huh. Armando. ¿Quién más Armando, tiene? Dime. Una Dale, pregunta. Dale. Ajá, fíjate. Tú dijiste que enviáramos esa suerte de balance hasta el miércoles, martes. Martes o miércoles, sí. Martes o miércoles. Ajá. Y entonces una pregunta. Si nosotros decidimos llamarte, se supone que ya tú no nos llamarías. O sea, nos tendríamos que llamarte a los fines de este balance. O para No, el que balance, el balance lo acabo de decir. El balance es para presentarlo allí en el Senal. Claro, ante pero... la responsable de eso. Lo demás es nuestra conversación acerca de cómo tú me vas a presentar a mí los problemas que tienes y yo te trato de ayudar en una llamada telefónica. Pero eso es entre tú y yo, o entre cada alumno y yo. Claro, lo claro. otro es genérico. No, lo que pasa es que lo que te estaba era preguntando, que si, por ejemplo, si yo decido llamarte para eso, para esa asesoría, digamos, ¿verdad? Okay, si sí, no decido hay llamarte, por ejemplo. Sí, de todas maneras, ustedes antes de llamarme, envíenme un mensaje por WhatsApp si pueden. Y yo generalmente demoro como una hora. A lo mejor yo reviso cada hora, pero a lo mejor acabo de revisar y tú me mandas el mensaje. Entonces hasta dentro de una hora yo no te respondo. Claro. ¿Ves? En cambio, si tú me escribes ahorita y yo revisé dentro de 5 minutos, oye, parece que yo te estoy respondiendo de inmediato. Okay. Sí. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Esto hay que decírselo a Andreina. Pero Andreina esta mañana estaba bien porque vi que estaba en la cafetería. Andreina la vi que entró a la cafetería esta mañana. Sí, pero escribió un poco antes de la clase que se sentía mal. De repente Ella le dio. disculpa. Sí, exacto. Armando, ¿quién viene para la próxima semana? Eso les iba a decir en este momento. Les iba a decir dos cosas. Una, mi número telefónico para WhatsApp. Gracias. Sí, bueno, ese es mi teléfono y esa es la manera de ubicarme. Lo otro, bueno, ¿quién va a presentar la semana que viene? ¿Quién se atreve? Creo que el orden viene Noris, ¿no es? Pero Norita calladita. No, viene José Luis. Yo todavía allí no. José Luis levantó la mano. Ah, sí, José Luis, es verdad. Viene José Luis. ¿Viene José Luis? Sí. José Luis, ¿estás de acuerdo? Tenemos que saber si él está de acuerdo. Dijo que sí, hizo así. Está diciendo que hizo sí. señal. Es que yo aquí no tenía su imagen. Yo tampoco. Ok. Bueno, entonces van los cuentos de José Luis para de aquí al martes. De aquí al lunes, perdón, para ver si está en el fin de semana y que lo podamos ver lunes, martes, por allí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra cosa que decir. Ya estamos casi en el cierre, nos quedan 3 minutos. Si no hay más nada que decir, entonces que tengan feliz tarde, feliz fin de semana y bueno, espero que nos volvamos a encontrar acá el próximo viernes. Están resultando interesantes estas sesiones. Yo veo que ustedes están aprendiendo bastante
Y lo que sí observo es que han crecido muchísimo desde que comenzó el taller hasta ahora. Y más que debérmelo a mí, se lo deben a ustedes mismos y a ustedes mismos, que se van retroalimentando con los comentarios de cada quien. Y eso me parece estupendo. De verdad que sí, les felicito a todos y me parece que, bueno, que vamos a llegar a buen puerto con los libros. Que tengan una feliz tarde y, bueno, Amén. hasta pronto. Bueno, feliz tarde. Chao. Bueno, No te hasta dejamos pronto, luego. Feli, no te Chao. dejamos defenderte. Verdad, no No, escuchamos yo a creo Feli. que no hay que decir, yo soy de los que piensa que en los cuentos tiene que defenderse solo, no tiene por qué estar defendiendo un cuento. Exacto. Entonces, bueno, nada, por ejemplo, el primero, mi experiencia, yo realmente nunca había mostrado pues, un trabajo de esta característica. Y bueno, fue bastante, yo salí con la boca seca y un vacío en el estómago. Entonces, y bueno, quedé así, por eso dije voy a dejar reposar a este cuento. Y bueno, ya lo he estado pensando y repensando de cómo trabajar un tema que me inquieta y que le inquieta mucho, el tema de, aunque se trabaje en la literatura fantástica, el tema de la verosimilitud. Entonces, estoy trabajando eso con el primer cuento y con estas observaciones que me han hecho también. Entonces, nada, los cuentos se defienden. Pues si no logran defenderse, no pueden defenderse, bueno, ahí entra uno a buscar a mejorarlo para que ellos puedan salir adelante. Un poco esa es mi percepción. Sí, mira, con respecto a la verosimilitud, hace poco, te lo iba a decir, hace poco, hará cuestión de como 1 año y medio, 2 años, vi una película que trataba de una muchacha que la habían asesinado, una niña casi, como de 10 años que la habían asesinado en su momento, y toda la historia la cuenta ella desde el cielo. Ella está contando toda la historia desde el cielo, desde el momento en que empezaron los hechos hasta el momento en que ella muere y posteriormente. No, ¿cómo se llama? No sé exactamente, no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero está por ahí, a lo mejor la pueden conseguir. Entonces, bueno, mire, cerramos y será hasta la próxima semana. Un abrazo para todas y todos y hasta la próxima semana. Chao, Vale, y gracias, Fanny. Bueno, Gracias. chao, pues, feliz fin de Gracias. semana. Chao. Va, saludos. Chao, chao. Bien. Chao, Alicia, chao.